Hola, que el Señor les bendiga. Soy Marusela y quería hacer lectura de la palabra del Señor, pero primeramente me gustaría hacer una oración para que el Señor nos enseñe su palabra y nos dirija a través de su palabra y podamos así ser direccionados por Él, por su palabra en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por lo que tú nos vas a hablar en este día, en esta noche. Te doy gracias por tu palabra, porque tú nos vas a ayudar, nos vas a direccionar, nos vas a enseñar tu palabra, Señor, y tú nos dirigirás hacia la verdad, hacia tu verdad, que es tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú nos direcciones, que tú nos exhortes, que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, que tu misericordia esté con nosotros, Señor, y tú nos puedas corregir todo lo que hemos hecho mal, con amor, como eres tú, Señor, con tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas y nos espera que nosotros, Señor, hagamos lo correcto, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y que esté, Señor, en nuestro corazón, que podamos retenerla en nuestro corazón y guardarla, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, para para ser hacedores, Señor, de tu palabra, y no tan solamente oidores de tu palabra, porque es necesario ser hacedores de tu palabra para saber toda la verdad, todo lo que tú nos quieras enseñar, y tú así nos vas a direccionar y nos enseñarás tu palabra. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que ayúdanos a recordar y guardar tu palabra en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, para hacer tu voluntad, para hablar lo que tú me quieras colocar, Señor, en mi boca, Padre amado. Que se haga tu voluntad y que seas tú, Señor, direccionándonos y ayudándonos a través de tu palabra, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Quería buscar que leamos Mateo capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos está diciendo que el Señor ha hablado a mi vida y ha hablado a mi interior, que es necesario que en su iglesia haya arrepentimiento de pecado, arrepentimiento en la vida en la que estamos llevando. Y el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad en nuestras vidas. Nosotros debemos hacer su voluntad, convertirnos de todo nuestro corazón, porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque si nosotros nos arrepentimos, arrepentirse es llevar la palabra de Dios, es hacer la palabra de Dios, es intentar de hacer la voluntad del Señor, no vivir una vida desordenada. El Señor nos dice que vivamos una vida ordenada ante su presencia, porque esa es hacer la voluntad de nuestro Dios. Además, el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, porque Cristo viene ya, su venida está a las puertas. En cualquier momento el Señor viene por nosotros, y si no estamos preparados, ¿cómo nos vamos a ir con el Señor? ¿Cómo nos vamos a poder ir con el Señor si no hemos preparado nuestra vida? Si no nos hemos preparado, si no estamos a cuenta con el Señor, o si estamos haciendo lo malo, si estamos haciendo lo errado, lo que no es la voluntad del Señor. Nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, que está en los cielos, de nuestro Padre, que está en los cielos. Porque la palabra dice que solamente los que hagan su voluntad entrarán en el reino de los cielos, la voluntad de Él. Y el Señor quiere convertimiento de nuestros corazones, convertimiento de adentro, convertimiento de nuestro corazón, de nuestro interior, que tomemos una decisión. Si un día decidimos nosotros
que el Señor, si recibimos al Señor como nuestro Salvador, nuestro Señor un día, nosotros lo recibimos porque decidimos que Él sea nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros deberíamos hacer lo que Él nos mandó, lo que Él nos dijo que hiciéramos, que es la voluntad de nuestro Padre, que es necesario nacer de nuevo, dice su palabra. Es necesario tener un nuevo nacimiento en nuestras vidas para que podamos estar bajo su voluntad, para que podamos hacer su santa voluntad. El Señor es un Dios misericordioso, lleno de amor. Tiene amor y misericordia por la humanidad, amor y misericordia por nosotros. Pero también recordemos que el Señor también, al que ama, castiga. Azota a todo aquel que tiene por hijo, disciplina al que ama, porque también en su palabra dice en Proverbios 3:12, dice la palabra del Señor. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y también en Hebreos 12:6. En Hebreos 12:6 también el Señor nos habla de que el Señor es amor, pero también es misericordioso y se duele del castigo. Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos una vida desagradable ante su presencia, ante Él. El Señor quiere que vivamos conforme a su voluntad, no desordenadamente como nosotros queramos, porque recordemos que el Señor aborrece todo lo malo ante Él, aborrece la mentira, aborrece el adulterio, hay muchas cosas que el Señor aborrece y que nosotros, por eso es importante que también leamos la palabra de Dios para que sepamos cómo podemos agradar al Señor. En Hebreos 12:6. El Señor nos dice aquí en Hebreos 12:6, la palabra del Señor nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros estamos mal ante la presencia del Señor, el Señor, como hijos del Señor, el Señor nos va a querer corregir, nos va a querer disciplinar porque somos sus hijos. Todo padre disciplina a sus hijos para que, por el bien de ellos, para que ellos sigan un buen camino, y así nuestro Padre también nos disciplina para que nosotros podamos hacer su voluntad. También en Joel 2:12, el Señor también aquí nos dice la palabra del Señor, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aquí el Señor nos está diciendo que es necesario que nosotros nos convirtamos de todo nuestro corazón, que sirvamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con sinceridad al Señor, porque nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y es necesario que podamos hacer la voluntad de Dios, podamos hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, que nosotros nos convirtiéramos con todo nuestro corazón, que naciéramos de nuevo, que dice con ayuno, lloro y lamento. El Señor nos está diciendo que con ayuno, lloro y lamento uno se puede convertir de nuevo, porque dice con ayuno, lloro y lamento.
Si nosotros ayunamos para convertimiento, para que el Señor nos ayude a cambiar a lo mejor alguna cosa que haya mal a nosotros, el Señor nos ayudará, porque el Señor es misericordioso, el Señor es tardo para la ira, y si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, a cambiar nuestras vidas, nuestras malas maneras de vivir, el Señor nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar, nos va a ayudar a hacer lo mejor ante su presencia. Que aquí está diciendo también, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. El Señor nos espera para que nosotros hagamos su voluntad y estemos dispuestos a cambiar, estemos dispuestos a convertirnos con todo nuestro corazón, ahí con un corazón sincero ante la presencia de nuestro Dios en oración, y cambiar y entrar en un ayuno, porque el Señor también nos mandó a ayunar. Eso era su voluntad, que ayunara. El Señor dijo que cuando el esposo sea quitado, sus discípulos ayunarán. Y es necesario que nosotros ayunemos para arrepentimiento de nuestros pecados y para convertimiento. Es necesario ayunar. El Señor no tarda en responder. El Señor ayuda a todo aquel que lo pide, a todo aquel que pide misericordia. El Señor le da misericordia, y el Señor tiene misericordia, porque el Señor se duele del castigo. El Señor no quiere castigarnos. El Señor nos llama con amor, porque el Señor quiere que seamos salvos. Y también para convertirse es necesario también tener arrepentimiento en nuestro corazón. Si nosotros tenemos arrepentimiento en nuestro corazón, ahí después viene el convertimiento, que cuando uno quiere convertirse. Pero para eso uno tiene que tener primero es necesario un arrepentimiento. Hay personas que dicen: pero yo no siento que me arrepiento, no siento arrepentimiento en mí. Y yo le diría a esa persona que si se siente así, con falta de arrepentimiento, que lo que puede hacer, lo mejor que puede hacer es arrodillarse ante el Señor. Si quiere ser salvo, que se debería arrodillar ante el Señor y clamar a Él, a Dios, que coloque arrepentimiento en su corazón, que coloque arrepentimiento en su corazón, en su interior, y el Señor no tardará en hacerlo. El Señor no tardará en responder, porque el Señor es clemente. El Señor siempre va a querer ayudarnos si estamos dispuestos a hacer lo mejor, a hacer las cosas bien. Y también algunos he escuchado yo que algunos dicen que una vez salvos, siempre somos salvos, y que hagamos lo que hagamos, vamos a ser salvos. Y eso no es cierto, que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios, si no, no habrían mandamientos de Dios. Y el Señor Jesucristo aún así habló de mandamientos, habló de quiénes entrarían y quiénes no entrarían al reino de los cielos. Si el Señor dijo que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún hechicero y los cobardes no entrarán, quiere decir que ninguno de ellos entrarán. Aunque ellos hayan recibido al Señor Jesucristo, pues no pueden entrar si hacen esas cosas, porque el Señor dijo que no entrarán esas personas. Y también en Apocalipsis 3:5, capítulo 3, versículo 5, el Señor habla sobre, aquí hay un versículo que se relaciona a eso. Apocalipsis 3:5. Dice: el que venciere se verá vestido de vestiduras blancas, y no borraré su libro del libro de la vida, su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí el Señor nos está diciendo, aquí le habló, este mensaje era para la iglesia de Sardis. Aquí le habló a la iglesia, no le habló a personas que no son la iglesia, o sea, personas que no han aceptado al Señor, no le habló a ellos, le habló a la iglesia y dice que el que venciere se verá vestido de vestidura blanca, pero también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que esa persona ya estaba escrita en el libro de la vida, pero el Señor también lo puede borrar. Pero el que venciere, el Señor no le borrará su nombre del libro de la vida. Pero eso al que venciere, o sea, al que hace su voluntad, al que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. El Señor dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y es necesario perseverar hasta el fin para ser salvo. Nosotros no es difícil, pero eso es lo que nos dice el Señor. El ayuno es muy importante. Con el ayuno nosotros podemos cambiar, porque el Señor nos va a ayudar a cambiar. No intentemos cambiar por nosotros mismos, porque nosotros mismos no tenemos fuerza para cambiar. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder cambiar, no vamos a poder, no vamos a fracasar si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, el querer el cambiar. Y el cambiar, el intentar cambiar, no somos perfectos, pero uno debería intentar cambiar. Y intentar cambiar no significa que nosotros no hagamos nada, significa que nosotros intentemos hasta que cambiemos, intentemos hasta que podamos. Con el ayuno es muy importante porque así nosotros podemos cambiar. El Señor nos dice que convertíos a mí con ayuno, dice, con lloro y lamento. El Señor está dispuesto a ayudarnos y a cambiar, pero nosotros tenemos que colocar de nuestra parte. Y dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No deberíamos intentar de cambiar nosotros solos, sino que deberíamos buscar en oración al Señor, en ayuno al Señor y ahí cambiar. Pedirle, clamar al Señor que nos ayude a cambiar nuestras vidas, nos ayude a cambiar lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Y así nosotros estamos demostrando que tenemos fe al Señor, que el Señor nos va a ayudar y nos va a cambiar. Hermano, usted tiene que tener fe, porque el Señor nos ayuda a cambiar. El Señor es quien nos va a ayudar. Él tiene misericordia. Él es nuestro ayudador, es nuestro Dios, es nuestra luz y salvación. El Señor nos dice que, la palabra del Señor, como dije, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo puedo poderlo todo? Puedo poder todo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo hacer cómo puedo decir que Cristo me fortalece si no oramos? El Señor nos dice que oremos y ayunemos. Ayunemos de vez en cuando. No es necesario ayunar un día entero si está recién empezando. Todo tiene que ser direccionado por el Señor. Se puede ayudar a ayunar durante el día, pero el Señor, unas horas durante el día. Pero el Señor nos dice que oremos. Si oramos estamos mostrando fe en el Señor. Si no oramos, nos falta fe, porque la fe también sin obras es muerta. No puedo decir tengo fe si nunca le hablo al Señor. ¿En qué tenemos fe? ¿Fe porque sí o fe en el Señor?
Nosotros, para mostrar que tenemos fe en el Señor, hay que esperar en el Señor. ¿Y cómo podríamos esperar en el Señor si no oramos? El Señor nos dice que oremos para que así esperemos en Él, su ayuda, su misericordia. Y es necesario orar, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: velad y orad en todo tiempo. Velad y orad para no caer en tentación, decía el Señor. Y si nosotros ayunamos, nosotros oramos, el Señor nos va a ayudar a cambiar, nos va a ayudar a sacar todo lo malo de nosotros, de nuestro interior, de nuestro corazón. Es difícil, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que intentar cambiar. El Señor nos dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra vieja manera de vivir y ser nuevas criaturas, cambiar la vieja manera de vivir. Y es necesario cambiar con ayuno, lloro y lamento, dice la palabra de Dios. Si la persona que quiera ser salvo, porque el Señor viene ya, está a las puertas, ya vemos los tiempos en los que estamos viviendo. El Señor puede venir en cualquier momento, y si no estamos preparados, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros sin el Señor? ¿Qué va a hacer de nosotros aquí en esta tierra? El Señor nos dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor puede venir en cualquier momento, y si no estamos preparados, nos podríamos quedar. Nos podríamos quedar. Tome las palabras del Señor. A veces decimos, algunos dirán, que no adulteran, no matan. Pero hay cosas que al Señor también le desagradan, que a veces uno no se da cuenta. Por ejemplo, la palabra del Señor, un versículo que leí hace poco, decía que hacer acepción de personas, para eso a Dios no le agrada, hacer acepción de personas, la murmuración. Hay hartas cosas que nosotros no nos damos cuenta, y a veces hacemos necesario que todos los días oremos al Señor y estemos a cuentas con Él. A veces no nos damos cuenta de lo que hacemos, pero a veces nos equivocamos y deberíamos orar todos los días, estar a cuenta con el Señor, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo otro que también en Mateo 7:21 también habla algo sobre que la salvación no siempre va a ser para las personas que no hagan la voluntad de Dios. Están mal ante Dios. No todos no somos perfectos, pero el Señor nos dice que nos arrepintamos y que nos convirtamos de todo nuestro corazón, con lloro, ayuno y lamento. No somos perfectos, pero somos personas que estamos intentando y perseverando, y es necesario perseverar si queremos hacer la voluntad del Señor. Mateo 7:21. Aquí el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estoy diciendo el que hace la voluntad de mi Padre. Ellos entrarán. El que haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, entrará
al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Está hablando de que hay personas que dicen Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Algunos no oran, no ayunan, no leen la palabra. Leer la palabra es muy importante para que nosotros podamos aprender del Señor, porque todos necesitamos aprender del Señor y todos aprendemos todos los días del Señor. Por eso es necesario leer la palabra, porque la palabra es la espada. La palabra es muy importante para defenderse, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra nuestra lucha es espiritual, no es carnal, es espiritual. Y la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, cuando usted lee la palabra de Dios y la guarda en su corazón, es un arma muy poderosa hacia el enemigo, Satanás y sus ángeles y todos esos demonios. Es muy poderosa y nos protege, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. El Señor nos dio su palabra, y leer la palabra de Dios también es tener fe en el Señor. Y por eso es necesario leer la palabra del Señor. Pero el tema del día es que nosotros, que dice la palabra de Dios, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos. En cualquier momento viene el Señor y debemos estar atentos, alertas, velando y orando y haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y hay algo importante también que dice en Isaías. Isaías 58:6, para terminar, creo. A ver. Isaías 58:6. Aquí habla sobre el ayuno. Porque el ayuno, lo importante del ayuno para convertirnos. Aquí dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Aquí el Señor nos está diciendo que el ayuno es para eso, es para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es importante para que nosotros, cuando nosotros ayunamos, nosotros podemos orar para que el Señor nos ayude espiritualmente, nos ayude a cambiar, nos ayude a vencer, nos ayude a desatar todas las ligaduras de impiedad. Y uno puede también ayunar por los enfermos, por los oprimidos y por para soltar las cargas de opresión. Y todo eso es necesario porque el Señor nos dijo que era necesario. Nosotros debemos hacer eso si queremos hacer la voluntad de Dios y llegar a ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Para ser hijos de Dios, para hacer su voluntad, para hacer lo que el Señor nos mandó. Y que así podamos decir que el Señor es nuestro Señor. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, será salvo. Y esta ha sido la palabra de Dios. Y quiero hacer una oración para que el Señor bendiga esta palabra y el Señor nos coloque esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida.
Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que podamos atesorar tu palabra, tu mensaje, Señor, de arrepentimiento, que podamos hacer tu voluntad y que tu palabra esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, que seamos hacedores de tu palabra, Padre amado, que nosotros perseveremos hasta el fin, que nosotros sigamos tu palabra, perseverando, intentando hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y limpia nuestro corazón. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, sea vida para cada uno de nosotros, sea vida para nuestras vidas, para nuestra alma y nuestro porvenir, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por tu palabra, y que nos sigas bendiciendo con tu palabra, y que nos sigas guiando y corrigiendo como Padre nuestro que eres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor. Ayúdale, Señor, a romper todas ligaduras de impiedad y desatar toda carga de opresiones, Señor, en sus vidas. Ayuda a los enfermos, Padre. Ayúdalos a hacer tu voluntad, Señor, y ayúdalos, Señor, para que sean sanos y sean libres, Señor, de todas esas enfermedades. Padre, ten misericordia de nosotros, y tu palabra nos dice que por tu llaga fuimos sanados, nos dice tu palabra, Señor, y que así sea, en el nombre de Jesús. Que cada persona que esté escuchando, Señor, sea sana en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. En el nombre de Jesús, que así sea, y que se vaya toda enfermedad y toda carga de opresión en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, para todo aquel que hace tu palabra, para todo aquel que crea tu palabra, que vive tu palabra, Señor. Gracias porque tú cumples tu palabra, Señor, y tú quieres lo bueno para todos nosotros. Siempre nos provees, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, y que ayudes a cada uno de mis hermanos. Los bendiga, Señor, y saques toda enfermedad de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.